Ya. Bueno, aquí tengo esta pequeña pieza, ya que armé con técnica pellizco. Les voy a mostrar cómo adecentarla un poco más, ¿ya? Bueno, aquí la dejé encima de esta esponjita y lo que vamos a hacer es que con una cucharita le vamos a ir pasando en el interior, apoyados de nuestra mano, ¿ya? Porque la mano permite que se contenga la pieza, ¿ya? Y que adquiera mayor soporte a la hora de pasarle esta herramienta. Esta es un pedazo de cuchara, ¿eh? O sea, no tiene ninguna ciencia. ¿Ya? La idea es que ustedes las piezas que son en el lado cóncavo, ustedes pongan, o sea, alicen esta pieza, la compacten con algo curvo, ¿ya? Por otra parte, esto, que es el lado convexo, ustedes lo que van a hacer, lo van a ir trabajando con un palito. Entonces yo lo que hago aquí es paletearlo, paletearlo. La idea es que si uno se fija, hay que ir mirando la contraforma. Si se fijan, aquí hay un bulto, ¿cierto? Aquí entonces, por ende, le vamos a ir golpeteando hasta que ese bulto vaya desapareciendo, ¿ya? Lo voy girando, ¿cierto? Voy mirando y voy rectificando la forma. Aquí también, por ejemplo, otro bultito y lo vamos rectificando ahí con el palito. Si se fijan, no son materiales muy sofisticados, ¿sí? En el fondo tienen que tener paciencia nada más con esto. Yo les muestro con esta pieza porque, bueno, es como fácil de hacer y una forma básica. Ahí ustedes pueden ir complejizando. Si empieza a ocurrir esto, lo que ustedes pueden hacer, cuando está todavía húmedo, pueden parcharlo así. Es como que le hacen líneas por ambos lados. Y después lo único que tienen que hacer es pasarle, por ejemplo, como un cuchillito, ¿ya? La parte donde se quebraja. Y ahí le podemos repasar también con la cucharita. Entonces la idea es que a medida que se vaya compactando y que vaya teniendo como... A ver, esto lo voy a... Se vaya compactando. Y aquí lo puse en una esponja porque, bueno, no sé, de momento, o sea, lo podría poner en una torneta, pero lo pueden poner encima de un plato, por ejemplo, para ir girando el plato y no tener que tocar la pieza, ¿ya? Pero la idea es que ustedes cuando vayan trabajando esto, se vayan fijando en la contraforma. Por ejemplo, acá, si se fijan aquí, como que hay una especie de, por decirlo así, como de ángulos, de pequeños ángulos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser golpetearlo, ¿ya? Para corregirlo, lo giramos, miramos la contraforma y si vemos que está todo ok, la golpeamos y, o sea, no la golpeamos y si no la... Por ejemplo, aquí se nota que hay como... Podemos ir también golpeteando aquí. La idea de golpetearlo es... Obviamente suavecito, no como... No golpeándolo así tan fuerte. Aquí se volvió a trizar. Entonces si vuelve a insistir esto, hay dos vías. Uno que es, bueno, poniéndole un poquito de barbotina. Aquí está un poco líquida, ¿ya? La vamos a obviar. Pero le podemos poner un poquito de esto así como en versión más como pasta. Lo podemos usar aquí ¿ya? Ya. Y tenemos que esperar obviamente que se seque, pero podemos ayudarnos también de una pieza como esta. Esto es como un baja lengua, ya es como lo que utilizan los doctores para... Y aquí también le podemos ir paleteando así. Entonces si fijan también esta pieza aquí, la podemos ir paleteando para que vaya adquiriendo como la misma base. Si se fijan aquí ya me quedó un poco grueso, entonces lo que yo puedo hacer es
sacarle un poquito, ¿ya? Con una herramienta así dentada. Yo lo estoy haciendo con esta parte del cuchillo, ¿ya? De la herramienta. Y obviamente siempre apoyándolo en mi mano, porque mi mano le va a dar el sostén a la pieza para que no pase de largo, ¿ya? Y se rompa. Entonces aprovecho esta parte que es como media curva del cuchillo y esto lo paso. Espero que se pueda apreciar bien. Ya. Y después sigo con la cucharita, ¿ya? Aquí no me quedó del mismo grosor, entonces lo que puedo hacer es compactarlo por estos lados y también incluso podría recortarlo un poquito más, ¿ya? Lo voy a compactar. Para que tenga un grosor similar. Lo voy girando, ¿ya? Aquí de nuevo se anduvo. Es por un tema de la pasta, ¿ya? Que esta pasta no es tan plástica. La de papel igual resiste más ese tipo de cosas. Esta es una pasta muy... bueno, es como la greda igual, pues, o sea, la greda tiende a tener este tipo de rotura, ¿ya? Pero hay que tener como más paciencia con este tipo de pasta, ¿ya? Aquí nos vamos a tapar, ¿ya? Por los dos lados, ¿ya? Porque si se triza por un lado, lo más probable es que se trice por el otro también. Entonces, una vez que tenemos esto, nos volvemos a paletear, ¿ya? Aquí todavía está bastante blanda nuestra pieza, entonces es súper como posible que se nos deforme, ¿ya? Sin embargo, ustedes lo que van a hacer es acomodarlo de manera tal que adquiera la forma redondeada. Lo otro también que hay que considerar es que, ya por ejemplo, aquí si se fijan tiene estas vueltecitas, o sea, como, no vueltecitas, sino que tiene como unos cototitos, ¿ya? Estos cototos lo que ustedes tienen que hacer es paletearlos, ¿ya? Y así vamos quitando estos como accidentes, ¿ya? Ya. Esto después, si se fijan aquí tienen, bueno, acá rato digo, si se fijan, tiene... Ahí está como más conformado, ¿ya? Y vamos a pegar bien. Y fijarnos siempre en las contraformas, como bien les decía. Ya. Esto después, yo lo puedo retirar de la siguiente forma, pero esto tiene que ser cuando esté más seco, ¿ya? Yo voy a poner un paño con agua, por ejemplo, o un paño con un poco de agua y una superficie plana. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser arrastrar esto sobre el paño con agua, obviamente humedecido, no mojado, ¿ya? Humedecido, que sea algo leve. Y así voy dándole como el mismo piso, por decirlo así, a toda la pieza. Ya. Si fijan aquí, hay todavía como marquitas de la cuchara, pero está todo bien porque después esto se tendría que emparejar con otras. Miren, aquí se trizó de nuevo. Pero también está bien que lo vean porque hay materiales que no funcionan tan bien como otros. Y eso tienen que tenerlo súper en cuenta. Pero todo se puede corregir, ¿ya? Eso es lo importante. Ya, ahora, teniendo esto, a ver, ahí lo voy a enfocar un poquito más, ¿o no? Ya.
Teniendo esto en cuenta, vamos a alisar esta superficie, ¿ya? Esto aún le falta un poco de secado, pero lo que igual ruego paciencia, pero lo van a hacer por el lado plano, ¿ya? Entonces, si se fijan aquí, le paso como en diagonal, respecto como a... Ahí le pasé a llevar con los dientecitos. Le paso en diagonal. Y la idea de esto es poder lograr una superficie muy, muy bruñida. Esta es la primera etapa del bruñido, ¿ya? Si se fijan aquí, logro dejarla un poco más plana esta superficie, ¿ya? Si comparamos este lado con este otro, este tiene un leve más de brillo. Bueno, no sé si se aprecia mucho, creo que no. Pero la idea es dejarlo como bien liso, ¿ya? Porque es la primera etapa del bruñido, donde cuando uno lisa esta superficie, en el fondo lo que uno está haciendo es peinar estas escamas que componen estas moléculas, por decirlo de alguna manera, de arcilla, ¿ya? Y darles como la primera capita, es como preparar es como imprimar, por decirlo así, la superficie para que se pueda dar paso al bruñido. Entonces, ojalá que sea siempre como para un lado. O sea, yo como que no quería agarrarlo con la mano mucho, no quería manipularlo para que mis huellas digitales no interfirieran mucho. Bueno, la idea es que después esto se seca, ¿ya? Se deja secar un poco a humedad de cuero, ¿ya? Y esta humedad de cuero que va a tener la pasta, miren, aquí se anduvo utilizando también, pero no importa, después al final lo vamos a secar. Bueno, igual le voy a pasar aquí la herramientita esta que es un poco más chiquita, pero igual ustedes pueden conseguirse quizás algún tipo, por ejemplo, puede ser un cortacartón también les podría servir, o un palito también. Entonces, si fijan aquí, le voy pasando. A ver, no le voy a pasar para este lado, que era el mismo por el que estaba pasando antes. Y aquí hay como... es como que estuviéramos dejando mucho más lisa esta superficie, ¿ya? Y lo levanté un poquito. Ya. Entonces, y aquí tengo lista esta primera parte, la primera etapa del bruñido, que no se alcanza a decir como bruñido, sino que esto es como alisado, que se entienda que es como un alisado de una superficie. Posteriormente, cuando esto está un poco más seco, y ahí esto está humedad de cuero, se puede proceder a bruñirlo, ¿ya? Y bruñirlo implica el paso de una piedra encima de esta pieza, que puede ser una piedra roma, es decir, por ejemplo, este lado que no tiene mayores accidentes, ¿ya? Ahí, que no tiene como ni hendiduras ni nada. Por ejemplo, este lado donde hay como accidentes no me sirve porque va a pasar a llevar la arcilla, ¿ya? Y eso va a hacer que se pele mi pieza. En cambio, si yo uso la parte que es como más tersa y suave, va a permitir que yo trabaje de mejor manera, ¿ya?